El silencio de las ruinas es más fuerte que cualquier explosión, más doloroso que cualquier grito y más eterno que cualquier guerra, en las calles olvidadas de ciudades que alguna vez estuvieron llenas de vida. Hoy solo quedan sombras, escombros y recuerdos rotos que se resisten a desaparecer. Israel y Palestina han sido testigos de la furia de los conflictos, y entre las cicatrices del tiempo existen lugares que nunca pudieron levantarse, ciudades donde la reconstrucción se convirtió en un sueño inalcanzable, donde las generaciones crecieron rodeadas de muros derrumbados y techos ausentes, y donde el futuro parecía condenado a repetirse como un eco interminable de sufrimiento. La historia comienza con la imagen de un mercado palestino en Gaza, décadas atrás, cuando los vendedores gritaban ofertas de especias, frutas frescas y pan caliente. Los niños corrían entre los puestos y las familias se encontraban para compartir el día. Ese mismo lugar hoy se encuentra cubierto de polvo. Sus estructuras metálicas retorcidas se oxidan bajo el sol, y las paredes ennegrecidas muestran los rastros del fuego de los bombardeos. Allí donde hubo risas, hoy solo queda el silencio de un espacio vacío. Una herida abierta en el corazón de la ciudad, al otro lado de la frontera, en el norte de Israel. La ciudad de Kiryat Shmona vivió su propio destino trágico. En los años 70 sufrió constantes ataques con cohetes, y aunque el gobierno intentó modernizarla, los barrios más antiguos quedaron en abandono. Las escuelas y hospitales dañados nunca volvieron a abrir sus puertas. Los habitantes que no emigraron aprendieron a convivir con la precariedad, levantando techos improvisados y reforzando paredes con lo que tenían a la mano. Aún hoy, caminar por esas calles es observar un contraste brutal entre lo nuevo y lo viejo, entre la esperanza y el abandono. Lo más impactante no es solo lo que se ve, sino lo que se siente. Las ciudades que nunca se recuperaron transmiten una energía pesada, como si las piedras mismas guardaran la memoria de los gritos, las lágrimas y las despedidas. Cada casa derrumbada es un testimonio de quienes ya no están. Cada muro caído es una tumba silenciosa, y cada calle vacía es un recordatorio de que la guerra no termina con los tratados, sino que se extiende en el tiempo, habitando las ruinas y marcando a las generaciones que nacen en medio de ellas. En Palestina, Rafah se convirtió en un símbolo de resistencia, pero también de destrucción perpetua. Sus túneles subterráneos se volvieron leyenda, pero en la superficie, la ciudad fue devorada por las explosiones. Miles de familias desplazadas intentaron reconstruir con ladrillos lo que las bombas derribaban en cuestión de segundos. Las Naciones Unidas enviaron ayuda, pero nunca fue suficiente. Y así, la ciudad quedó atrapada en un ciclo interminable de ruina y miseria. Los jóvenes crecieron con la idea de que el futuro se encontraba bajo los escombros y que la normalidad era vivir entre ruinas. Mientras tanto, en Israel, Haifa fue golpeada por los misiles en varias guerras, aunque muchas zonas lograron levantarse. Gracias a la inversión, barrios enteros en la periferia quedaron olvidados, con edificios que aún conservan los agujeros de proyectiles y paredes que parecen respirar el dolor de las familias que se marcharon. La desigualdad dentro de una misma ciudad refleja cómo la reconstrucción nunca llega a todos por igual. Los turistas visitan el puerto renovado y los jardines de Bajaí, pero a pocas calles de distancia, los techos de lámina y las ventanas rotas cuentan otra versión de la historia. Lo que une a todas estas ciudades es la condena del olvido, porque mientras los políticos discuten en salones iluminados, la gente de a pie sigue atrapada entre paredes caídas y recuerdos de lo que alguna vez fueron.
La ruina no es solo física, también es emocional y espiritual. Los habitantes cargan con una sensación de pérdida constante, como si vivieran en una pausa eterna, un presente que nunca avanza, como si cada amanecer fuera idéntico al anterior. Marcado por la ausencia de color y esperanza, las comparaciones entre el antes y el después son devastadoras. Fotografías antiguas muestran plazas con niños jugando, cafés llenos de música y mercados vibrantes, mientras que hoy esas mismas imágenes parecen fantasmas en contraste con la realidad. El polvo lo cubre todo, las calles están vacías y el eco de pasos solitarios reemplaza al bullicio de la vida. Es imposible no preguntarse cómo sería caminar en esas ciudades si la guerra nunca las hubiera alcanzado. ¿Qué historias habrían nacido? ¿Qué sueños se habrían cumplido? Pero la guerra no pregunta, no pide permiso, simplemente arrasa. Y en 1900, ese arrasar deja pueblos enteros condenados al silencio. Lo más triste es que, mientras algunas ciudades lograron renacer de las cenizas, otras quedaron atrapadas en el tiempo, convertidas en símbolos de lo que significa ser olvidado por el mundo. Las ruinas no son solo ladrillos caídos, son también promesas incumplidas, proyectos interrumpidos, amores que nunca pudieron florecer. Generaciones enteras que crecieron mirando los huecos de las ventanas destruidas como si fueran parte natural del paisaje. El silencio de las ruinas no es solo físico, es también político, porque detrás de cada edificio que nunca se reconstruyó, hay decisiones, intereses y poderes que determinaron que no valía la pena invertir en esa comunidad. En muchos casos, la ayuda internacional fue desviada, mal administrada o simplemente nunca llegó. Los gobiernos priorizaron otras zonas más visibles, más estratégicas o más convenientes para mostrar al mundo. Mientras tanto, los barrios olvidados se hundieron en el polvo, esperando una reconstrucción que jamás llegó. En medio de estas ruinas, la vida sigue intentando florecer, aunque parezca imposible. En Gaza, por ejemplo, los niños aún juegan entre los escombros, convierten los restos de paredes en porterías improvisadas, los pedazos de concreto en asientos y las calles, destruidas en campos de fútbol. Para ellos, el mundo entero se resume en un barrio roto donde las risas suenan como un desafío al destino. Pero detrás de cada sonrisa infantil se esconde la sombra del miedo, porque saben que en cualquier momento el cielo puede volver a iluminarse con fuego y la vida que intentan construir puede desmoronarse en segundos. En Israel, en las ciudades fronterizas con Líbano, la situación no es diferente. Kiryat Shmona, por ejemplo, vive con una mezcla de resignación y valentía. Sus habitantes han aprendido a convivir con sirenas que anuncian ataques y con refugios subterráneos que se han vuelto tan comunes como las escuelas. Muchas familias decidieron no volver después de los bombardeos más fuertes y las casas que dejaron atrás siguen en pie, pero vacías, como esqueletos de concreto que recuerdan que la seguridad nunca está garantizada. Caminar por esas calles es como atravesar un museo del miedo, donde cada muro cuenta una historia que aún no termina. La dificultad de reconstrucción no es solo cuestión de dinero, es también un asunto de confianza, porque ¿quién se atreve a levantar su casa si sabe que puede caer otra vez mañana? ¿Qué empresario invierte en un mercado si teme que los misiles lo destruyan en cuestión de días? Esa incertidumbre perpetua convierte a las ciudades en prisiones a cielo abierto, lugares donde la esperanza choca contra la realidad y donde la única certeza es que nada es seguro. Por eso, muchos prefieren migrar, abandonando las ruinas y dejando atrás un vacío que jamás será llenado. El contraste entre lo que fue y lo que quedó es brutal. En fotografías de Jerusalén Oriental, de los años 80, por ejemplo, se pueden ver avenidas llenas de comercios locales, librerías,
restaurantes familiares y taxis amarillos. Hoy, muchas de esas mismas avenidas lucen paredes a medio caer, puertas selladas con tablones y vidrios rotos que nunca fueron reemplazados. En el aire no flota el aroma del café ni de las especias, sino el polvo y la humedad que se filtran por las rendijas. El pasado parece más vivo que el presente, como si los recuerdos pesaran más que la realidad actual. En Ramallah, aunque se convirtió en una capital administrativa de Palestina, hay barrios completos que nunca recuperaron su vitalidad. Edificios con agujeros de bala permanecen como cicatrices abiertas, muchos de ellos aún habitados, porque la necesidad obliga a las familias a vivir en medio de paredes frágiles, sin ventanas y con techos parchados. En las noches, el viento silba a través de las rendijas, y los niños aprenden a dormir escuchando sonidos que deberían ser ajenos a la infancia. La ciudad intenta mostrar modernidad, pero basta con alejarse unas cuadras del centro para encontrar la otra cara. La que no aparece en los discursos políticos. La guerra también deja una herida psicológica profunda, porque no es solo la infraestructura lo que se destruye, también la mente de quienes sobreviven. Muchas personas que crecieron entre ruinas cargan con traumas invisibles, sienten ansiedad al escuchar un ruido fuerte. Viven con la sospecha constante de que algo malo está por ocurrir. Y no logran planear un futuro, porque el presente mismo ya parece demasiado incierto. Los psicólogos locales describen una generación entera marcada por el síndrome del miedo, un miedo que no desaparece aunque pasen los años, porque el entorno lo alimenta a diario. En ciudades como Khan Yunis, cada esquina es un recordatorio del dolor. Los grafitis pintados sobre paredes destruidas muestran mensajes de resistencia y esperanza, pero también retratos de los que ya no están, murales con rostros de jóvenes que murieron demasiado pronto. Los habitantes caminan frente a ellos todos los días, como si fueran saludos silenciosos a los ausentes. La vida sigue, sí, pero siempre con la compañía de los que faltan. Es una vida vivida a medias, con la mitad del corazón en el presente y la otra mitad atrapada en los recuerdos.